En primer lugar, todo el desarrollo del capital y de la industria y de la modernidad desde el siglo XIX fue debido al invento de las sociedades anónimas. Luego, después de las sociedades anónimas, las sociedades mercantiles son de responsabilidad, como lo sabéis todos, las regulares, ilimitada. Y se inventaron las sociedades de responsabilidad limitada para tener las mismas ventajas de la anónima, pero añadiéndole una responsabilidad personal al gestor que tenías. Entonces, por eso no son ilimitadas del todo. No, si yo no estaba hablando, cuando hablaba de sociedad de responsabilidad limitada, no le hablaba de la figura, ¿no?, de la ley de sociedades de capital, bien. Que distingue en anónima y responsabilidad limitada, claro, y la cooperativa. No, yo me refería a la responsabilidad limitada, es decir, la responsabilidad limitada que goza la sociedad anónima, que goza la limitada, es la palabra que yo entendía, ilimitada. Yo lo que lo que le preguntaba es, ¿no sería interesante eliminar la responsabilidad limitada? O sea, es decir, que los socios que los socios ya se está haciendo con los consejeros, exactamente, con los socios. Exactamente, ya se está haciendo con los consejeros, lo ha dicho usted. Efectivamente, y hay mucho tipo de delitos que empiezan y el 90% permanecen ocultos. Y hay mucho tipo de delitos donde ya la responsabilidad limitada no opera, que es por ejemplo los delitos ecológicos, los delitos sociales, ¿no? Pero ¿no sería interesante eliminar, ya le digo, la responsabilidad limitada? Yo creo que las consecuencias serían enormes. ¿No ha habido alguna época en la banca antes creo que en Escocia puede ser donde los banqueros respondían con su patrimonio personal? Y en Suiza estaba muy recientemente. Sí, Manuel Rey creo que querías añadir también algo respecto a esto. Es que sinceramente es que no es necesario. Veamos, si nosotros levantamos de manera masiva lo que se conoce como el velo societario, y aquí ya nos metemos en aguas jurídicas, lo que provocaríamos realmente sería una huida de inversores en todo tipo de sociedades. Es que no es necesario. Nuestra legislación ya establece, y en esto pues Antonio estará conmigo, ya establece vías de responsabilidad solidaria personal muy clara para los administradores de las sociedades, sean anónimas, o sea, es más que suficiente. Es que muchas veces a mí me enerva ver artículos, ver noticias, análisis en los que es que tenemos que legislar, es que no, lo que hay que hacer es que la ley se cumpla. Claro. Y para que la ley se cumpla... Pero en España estamos acostumbrados a que las grandes sociedades anónimas, esa responsabilidad de los consejeros, luego no se aplica casi nunca en los tribunales por la corrupción, y cuando se aplica viene el indulto. Bien. Pero es que luego tenemos el privilegio de los bancos, que tienen unos balances que no puede tener ninguna otra empresa. Claro, pero es que el proceso es muy sencillo. Veamos, desembarcamos, cada entidad financiera tiene, y en esto lógicamente Rubén sabe muchísimo más que yo, tiene asignados una serie de inspectores de Banco de España, que en general pasan por ser unos muy buenos economistas, y si necesitan además pueden pedir ayuda. Se audita, se ve lo que hay. Si en este caso la sociedad, porque un banco no deja de ser una sociedad, está en causa de disolución, una vez se valora de manera real sus activos, automáticamente, o si tenemos unos fondos propios inferiores al 50% de capital social, automáticamente aparece una derivación de responsabilidad del administrador. ¿Sí? Luego, si además nos encontramos con indicios de supuestos delitos, como falsedad contable, como apropiación indebida, estafa, etcétera, toda una serie de colecciones de delitos societarios, es que ya automáticamente la acción, la derivación de responsabilidad contra el administrador, es que es automática. De hecho, nosotros lo vemos día a día en la calle, en pymes, donde se está derivando la responsabilidad de los administradores por parte de Hacienda Pública y Tesorería General de la Seguridad Social, se está haciendo de manera masiva, constituyendo un megacrédito contra la población española, y es que en este caso es exactamente igual. O sea, no hay ninguna diferencia. Tenemos los instrumentos y hay muchas entidades, por lo menos de las que han sido intervenidas, no hay que ser muy listo, y de hecho el propio Banco de España ha mandado a Fiscalía el correspondiente informe de indicios muy serios de ilícitos penales en estas entidades, con lo cual esto es una cuestión de voluntad política. Aquí el que la hace la paga. Lo que a mí me preocupa realmente es que me consta que muchas entidades que realmente casi les da igual lo que vaya a pasar, porque aquí algunos en su cabeza lo único que tienen es la prescripción del delito societario, cuyo momento empieza a correr aproximadamente en 2007, que es cuando dejaron de hacer sus cafradas. En España no exista un sistema democrático, no exista la democracia política, no la oligarquía esta de partitocracias,
Mientras eso, es imposible dar solución jurídica a la oligarquía financiera, porque los jueces están en la misma mentalidad que los políticos. No conciben condenar a un banquero. Lo hacen con Mario Conde cuando Mario Conde quiso meterse en política. Entonces ya le dan permiso, bueno, para meterlo en la cárcel. Pero si no, no. Y es un problema que no tiene en España, no tiene solución. Sin cambiar el sistema político. Imposible. Mientras en España no exista un sistema democrático, no exista la democracia política, no la oligarquía esta de partitocracias, mientras eso, es imposible dar solución jurídica a la oligarquía financiera, porque los jueces están en la misma mentalidad que los políticos. No conciben condenar a un banquero. Lo hacen con Mario Conde cuando Mario Conde quiso meterse en política. Entonces ya le dan permiso, bueno, para meterlo en la cárcel. Pero si no, no. Y es un problema que no tiene en España, no tiene solución. Sin cambiar el sistema político. Imposible.